Existimos para adorar, para atraer a las familias a Cristo. Somos una iglesia que se apasiona, una iglesia viva, Catedral de Vida. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, cada persona que nos está viendo en nuestra transmisión habitual de entre semana, nuestro culto de entre semana. Que el Señor le llene de su paz, que el Señor le muestre su gloria y que usted pueda a esta hora descansar en la presencia de Dios, descansar mientras alaba y adora a través de la música y sobre todo descansar en su palabra. Gracias por estar aquí con nosotros desde la comodidad de su casa. Y para empezar nuestra reunión de hoy, quiero recordarles que esta semana empezamos una campaña de donación de mercados, la Mercatón de la Catedral de Vida. Empezamos desde este domingo y vamos a terminar hasta el 30 de este mes, hasta finalizar este mes. ¿Y por qué lo hacemos? Porque el cristiano, el creyente sabe que es más bienaventurado dar que recibir. Muchos de nuestros hermanos, de nuestras familias en la Catedral de Vida están atravesando momentos difíciles y necesitan de su ayuda, necesitan de ese cristiano, de ese amigo, de ese hijo de Dios que les tienda la mano a través de un mercado. Así que si usted desea colaborarnos, si usted desea donar, lo puede hacer enviando o llevando esos productos de mercado, sea cual sea, allá en nuestro templo, en las instalaciones de nuestro templo, en la carrera quinta con calle 23 esquina. Ahí está el edificio de la Catedral de Vida. Ahí podremos esperar sus donaciones de mercado, sus donaciones en especie. Pero si usted quiere donar dinero para que nosotros compremos mercado, entonces puede hacerlo a las cuentas que aparecen en pantalla, en los banners que están en el transcurso de esta transmisión. O si no, llámenos también en los teléfonos que aparecen en pantalla. Nosotros podremos ir hasta sus casas. Hay personas, hay hermanos de la iglesia que tienen vehículo, que tienen la posibilidad de salir. Entonces nos vamos a poner de acuerdo y podremos ir al lugar donde usted está a recibir esta donación. Entonces, mi hermano, mi hermana, quiero inspirarles, quiero decirles que será de una gran ayuda la donación que usted haga durante estas semanas. Muy bien, vamos a leer una porción bíblica para empezar este momento espiritual, este tiempo de adoración y alabanza. Y esta porción bíblica está en el Salmo número 8. Salmo número 8 dice: Oh Señor, Señor nuestro, tu majestuoso nombre llena la tierra, tu gloria es más alta que los cielos. A los niños y a los bebés les has enseñado a hablar de tu fuerza. Así silencias a tus enemigos y a todos los que se te oponen. Y el salmista expresa adoración y alabanza al Señor. Dice que no hay nombre tan majestuoso como el nombre de nuestro Dios, pero realza la importancia de los niños dentro del propósito de Dios. Y dice que Dios les ha enseñado a los niños, a los bebés, a hablar de su fuerza, para que los enemigos de Dios, para silenciar a aquellos que se oponen al Evangelio de Dios. Y la invitación de hoy es: ora por los bebés, ora por los niños, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a empezar con una oración. Inclina tu rostro donde estás y ora conmigo. Padre, te damos gracias en esta hora, Dios, porque sabemos que tú estás en medio de nosotros, supliendo cada una de nuestras necesidades, ya sean físicas, espirituales, emocionales. Tú estás ahí, acampando alrededor nuestro, Dios. Ponemos, Señor, esta reunión en tus manos, Señor. Y oramos, Señor, para que tu presencia sea ministrándonos a través de estos minutos de culto, Señor, de celebración. Padre, quita las cargas, Señor, de cada persona que nos está viendo, Dios.
que los pensamientos se pongan en orden, Dios mío, y que todo nuestro ser se concentre, todo lo que somos, Señor, se concentre en ofrecerte el mejor de los cultos. Gracias, te adoramos, te exaltamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
nosotros, hermanos. Bueno, después de haber participado de estas canciones tan lindas que nos inspiran a seguir adelante en medio de cualquier dificultad, es hora de que nos enfoquemos en el estudio de la palabra para el día de hoy. Y gracias a Dios pues estoy acompañada de una visita de casa, una visita especial, es la doctora Margarita. Ella se va a presentar ahorita, les va a contar brevemente para los que apenas la están conociendo algunos datos importantes de la vida de ella. Margarita, por favor, regálenos un saludo a todos los que están a esta hora conectados con nosotros por las redes sociales. Bueno, pastora, buenas noches, gracias por la invitación, un saludo especial a todas las personas que nos están viendo en este momento y los que nos van a estar viendo despuesito, reproduciendo el video. Es para mí un privilegio, un honor estar aquí compartiendo la palabra de Dios y hablando, ¿no? Qué bueno, qué rico que me haya aceptado la invitación y le damos la bienvenida a todos los que se están acomodando allá en el sofá de la casa, a los que están allí colocando de pronto la cena o no sé, la comida de este momento, bien puedan, estamos en casa, podemos disfrutar la palabra del Señor con toda libertad. Así que llame a sus niños también, llame a los adolescentes, aliste la Biblia, aliste el cuaderno de apuntes, porque el día de hoy el Señor tiene un mensaje muy especial para todos nosotros. Y vamos a estar enfocados en el Evangelio. Vamos a usar 3 evangelios este día. Vamos a usar el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos 15 al 17. Y también vamos a utilizar los pasajes paralelos, es decir, Margarita, los pasajes que cuentan la misma historia, en este caso por Marcos y por Mateo. Entonces, en Marcos está en Marcos 10:13 y en Mateo está en Mateo 19, 13 al 15. Usted ahí en pantalla va a estar, ahorita nuestro controlador nos va a estar regalando la visualización, las imágenes de esos 3 textos paralelos. Yo voy a leer, para iniciar, Lucas 18, uno de los 3 textos, Lucas 18, 15 al 17. Y es un pasaje supremamente conocido por cada uno de ustedes. Dice así: le traían aún a los niños muy pequeños para que los tocara. Pero al ver esto los discípulos los reprendían. Pero Jesús, llamando a los niños a su lado, dijo: dejen que los niños vengan a mí y no los estorben, porque de los que son como estos niños es el reino de Dios. En verdad les digo, el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Muy bien, y con este pasaje y los paralelos, estamos en este día iniciando nuestro mensaje. Es un mensaje importantísimo, las necesidades espirituales de nuestros niños.
Así las es. necesidades espirituales de nuestros niños y que ustedes padres pueden ayudar a suplir. Bueno, vamos a comenzar explicando un poquito la costumbre, o más bien el pasaje particular. ¿Por qué le llevaban a Jesús estos niños? Para que les pusiera las manos encima. Entonces es una costumbre judía. Realmente allí nos están narrando una costumbre judía muy bonita. Es una costumbre muy antigua, pero por eso no quiere decir que esté pasada de moda, ¿cierto? Ajá, así es. Y en la actualidad tal vez no es el mismo contexto, pero sí tiene la misma connotación, ¿verdad? Antes lo llevaban a Jesús y hoy en día es nuestra responsabilidad como padres llevar a nuestros niños también delante de Jesús. Tal vez antes de todo este tema de la pandemia y que todos tenemos que estar en nuestra casa escondiditos, llevábamos nuestros niños, las personas que somos cristianas, los llevábamos al templo y muchas veces, o en su mayoría de casos, delegamos esa responsabilidad espiritual a los maestros de los niños, a la escuela dominical. Óigame, usted ha hecho algo muy importante, esa costumbre que era judía y que hemos dejado, ¿no? Aquí podemos aprender una lección muy bonita de las madres judías. Ellas tenían la costumbre de llevar a los niños recién nacidos a un rabino o el día de su cumpleaños. ¿Para qué? Para que los bendijera, para que impartiera bendición de Dios para esos niños. Y es curioso que aquí el término que Lucas utiliza para niño es de un niño pequeño, de un niño de meses. Recién nacido. Fíjese, las mamás judías preocupadas desde el principio, del inicio de la vida de sus niños, por conectarlos con Dios. Sí. Como tú lo has dicho, hemos perdido esa costumbre lamentablemente. O la hemos delegado a otras personas. Bueno, yo creo que tienes toda la razón. Creo que lo que sucede más comúnmente es que, como vemos que la iglesia tiene una infraestructura, un templo, bueno, tiene recursos como grupos de teatro, maestros bien preparados, entonces decimos, no, pues que ellos se encarguen. Exacto, entonces el domingo, como vamos cada 8 días a culto, no es necesario tener un tiempo devocional en la casa. No oramos en familia porque como llevo mi niño o llevaba a mi niño a la iglesia, entonces allá oran las maestras por él, cantan, ¿cierto? Y lo van involucrando en esa vida espiritual. O, por ejemplo, ahorita pues estamos confiados en que nos manden el enlace para el culto de niños el domingo. Exacto, sí, también. O la actividad de exploradores, o la lección de misioneritas que llaman a la casa, a la mamá, al papá, o lo envían por WhatsApp. Entonces, es muy importante que entendamos entonces que hay necesidades espirituales que solo los padres o quienes hacen el papel de papás, pueden ser los abuelos que están criando nietos, o algún tío o tía que está encargado de sus sobrinos, un hermano o una hermana mayor. Ustedes que son figuras paternas tienen una autoridad espiritual sobre el niño, ¿no? Sí, y un papel muy, muy, muy importante. Entonces, es muy importante, fíjese, la actitud de los discípulos. Los discípulos creían que solo Jesús estaba interesado en ministrarle a los adultos, que no era importante que Jesús le ministrara a los niños, por eso los apartan. Quítese de aquí, usted no es muy importante, niño. Así es. Y si de pronto lo tomamos en este momento que estamos viviendo a nivel mundial, mucho se ha hablado de los adultos, ¿no? De los cuidados que se deben tener y los niños en la casita. Y de pronto nos hemos preocupado es que los adultos no nos contagiemos en esa parte de salud, ¿no? Pero se nos ha olvidado también que ese cuidado como papás en esa parte espiritual tiene que ser integral, ¿no? No solamente me voy a enfocar solo a que el niño ya esté en la casa, sino que también tengo que suplir esas necesidades espirituales que el niño tiene en la casa, ¿no? Y tengo que ubicar espacios y crear buenos hábitos, que ahorita más adelantico vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, ya quiero escucharlo, pero nos toca esperar un poquito porque sé que son unos tips bien interesantes, muy importantes. Y sí, porque creo que de pronto ustedes, papitos, están allá enmarañados en un montón de tareas del colegio, de los muchachos, y ustedes van a decir, pero pastora, es suficiente con eso, no me va a poner otra carga más. Yo le pregunto, coloquen una balanza,
Sí, es importante la vida educativa, por supuesto, es muy importante, pero ¿cuál es más importante? ¿La vida espiritual o la vida educativa de tus hijos? Entonces también hay que sacarle un poco de tiempo cada día, como nos decía la pastora Margarita, que también es psicóloga y trabaja con niños, y que creo que su palabra es muy válida el día de hoy, que debemos estar un poco más pendientes de los niños. Bueno, ya viendo este pasaje, ya habiéndolo leído ahí en la pantalla, vamos entonces a examinar 3 necesidades espirituales de nuestros niños que tú como papá puedes ayudar a suplir. Entonces vamos con la primera. La primera está en Lucas 18, la primera parte del versículo 16, donde dice que después de que los discípulos trataron de espantar o de sacar a los niños del escenario, el Señor les dijo, no, ya, los llamó, dice Jesús los llamó. Jesús llamó a los niños y los puso cerca de Él. Eso nos habla de que los niños necesitan tener una relación cercana con Jesús, una relación personal con Jesús. Así es. Definitivamente los niños necesitan tener una relación personal con Dios a través de Jesús, y ellos no necesitan tener toda su mente desarrollada. Usted dirá, no, pero es que mi hijo apenas tiene unos meses, apenas tiene un añito, él no entiende eso, pastora. No sabe leer la Biblia. No sabe leer la Biblia. De pronto no habla ni bien, entonces ¿qué alabanza le voy a poner o qué canción cristiana le voy a poner? Sí, es poco comprensible para él, pero no es así. Exactamente, fíjese usted que los niños no necesitan ni ser unos científicos, ni conocer todos los misterios del universo. Para ellos les es suficiente saber que Dios les ama. Así es. Que Dios les perdona sus pecados y que ellos son especiales para Dios y Dios tiene planes con ellos. Yo quisiera preguntarle, Margarita, ¿a qué edad un niño puede darse cuenta de que una persona lo ama? No, desde el vientre. Desde el vientre el niño empieza a percibir su ambiente inmediato, ¿no? Se dice que a unos pocos centímetros del vientre el niño ya empieza a escuchar, empieza a reconocer voces de las personas cercanas y también empieza a percibir si es un niño aceptado o rechazado por su ambiente. Entonces, fíjese, muy importante, no necesitamos esperar a que el niño tenga la edad escolar, ya su niño entiende que puede entender que Dios le ama. Desde el vientre. Desde el vientre. ¿A qué edad puede un niño percibir que ha cometido un error, que ha hecho algo malo y que después de haber hecho algo malo sus padres lo han perdonado? Diría yo que desde que empiezan más o menos a caminar, ¿no? Que empiezan como toda esa etapa de, digámoslo así, de travesuras, ¿no? De que de pronto lo hacen. En exploración. En exploración, ¿sí? Y cometen errores en ese proceso. Y pues, digamos, rompe algo se le cae, raya las paredes, raya el piso. En ese momento es importante que los papás hablemos con nuestros hijos, ¿no? Lo que hiciste está mal, te perdonamos, no lo vuelvas a cometer, ¿sí? Entonces, desde ahí debemos nosotros como papás irles enseñando ese proceso. Hiciste algo que no es correcto. Sobre todo con la desobediencia, ¿cierto? Y a un niño pequeño le puede decir, no coja eso, por decirlo. Ya sabe que hay un mandamiento, una orden. Y él también sabe que cuando lo coge lo está quebrantando. Y eso se ve desde muy pequeño. Entonces, sí, fíjese. Y toman la actitud, ¿no? Ellos ya saben, van se a hacer sienten algo acusados. y lo miran, los que somos papás, y más en esta niños pequeñitos, ellos primero lo miran a uno a ver si buscando la aprobación, ¿no? Antes de infringir la orden. Y también yo creo que los niños pueden ser capaces de percibir cuando ellos son especiales para alguien, por ejemplo, para sus padres. Sí, así es, así es. Cuando son especiales, cuando son amados. Entonces ellos también pueden percibir que son especiales para Dios y que Dios tiene planes y tratos especiales con ellos. Muy bien, entonces esa es una necesidad de nuestros hijos que no podemos negar. Ellos necesitan tener una relación cercana con Dios. Y usted es el elemento que los va a conectar, usted es la persona que los va a guiar para que ellos se conecten con Dios en una relación personal. Eso sí, usted tiene que hacer un trabajo muy especial con sus niños, porque usted tiene que reconocer que ellos se deben acercar a Dios igual que un adulto se acerca a Dios en los mismos términos. Y ellos lo pueden entender. Todos los seres humanos necesitamos acercarnos a Dios por medio de Jesús como el Salvador. Así es. Entonces,
¿será que le podemos enseñar a los niños desde pequeños que Jesús es su Salvador? Claro que sí, claro que sí. Los niños son, y Dios nos creó a nosotros con esa capacidad de percibir, ¿no? Desde muy pequeñitos, ya vuelvo y repito, desde el vientre. Así que no debe ser para nosotros algo para menospreciar, ¿no? De que digamos que el niño no tiene las condiciones o no cumple unas condiciones para hablarle de Jesús, hablarle del perdón, hablarle de la salvación, sino que al contrario, desde siempre, y si tenemos el privilegio de ser papás cristianos, desde siempre hablarle y enseñarle al niño que es amado, que es aceptado y que es perdonado, porque un niño tiene que ser consciente de que es humano, ¿cierto? Y que de pronto en palabras tan complejas nos angustiamos un poquito de cómo explicarle al niño que tiene que ser perdonado, ¿no? Pero en el proceso y en la pedagogía y en la didáctica de irlo haciendo, le podemos ir enseñando a nuestros niños, ¿no? Exactamente. Y entonces, si tú dijiste el segundo punto, también tenemos que enseñar a los niños que necesitan ser perdonados por Dios cuando cometen errores o pecados. Y también llevarlo un pasito más allá, decirle que ellos necesitan iniciar una vida de arrepentimiento. Es decir, de abandonar poco a poco esas tendencias que todos los seres humanos desde chiquitos tenemos de desobedecer, de ser rebeldes, y enseñarles que el Espíritu Santo les va a ayudar. Yo recuerdo una anécdota con uno de mis hijos. Le enseñamos a no ser rencoroso y a perdonar. Entonces, bueno, le explicamos, él pidió perdón a Dios, oramos con él. Y unos días más adelante otra vez se comportó rencoroso con su hermanita. Entonces le dijimos, pero papito, recuerda que eso es un pecado, y que tú me dices, sí mamá, pero es que yo todavía no me he arrepentido. Y él estaba pequeño, o sea, el niño puede entender qué es arrepentirse. Y por supuesto uno tiene que darle tiempo a ese proceso. Sí, es algo de un proceso, ¿no? Para que de pronto nos quede muy claro a todos que es un proceso y es de empezar a generar buenos hábitos espirituales en nuestra casa, en especial, ¿no? Con herramientas externas, pero también con herramientas que el Espíritu Santo nos da a cada uno como papás, ¿no? Porque aquí también es importante aclarar algo, y es que cada niño es diferente al otro. Y de pronto lo que yo espiritualmente tengo como herramienta para mi hijo, posiblemente a otra mamá no le va a funcionar. Ajá. Y ahí es donde interviene la ayuda del Espíritu Santo que yo como mamá o como papá busco para enseñarle y encaminar a mi hijo. Uy, muy importante lo que usted nos acaba de decir, Margarita. Entonces, definitivamente tenemos la ayuda del Espíritu Santo, qué bonito. Y que esa ayuda es personalizada. Sí, el Espíritu Santo piensa en la necesidad de cada niño en particular. Nosotros apenas estamos dándole como patrones muy generales, pero el Espíritu Santo te va a dar allá sabiduría en tu hogar para aplicarla con cada uno de tus hijos, porque cada uno de los hijos, como dicen las abuelitas, es como los dedos de la mano. De la mano, sí. Son diferentes. Totalmente. Entonces, no olvides estos 3 pasos. Preséntale a tu niño a Jesús como Salvador, enséñale a pedir perdón cuando peque, y ayúdale a vivir en una vida de arrepentimiento de sus errores y sus pecados. Muy bien, segundo punto que podemos ver acá, o la segunda necesidad espiritual que tienen los niños. Tus hijos tienen necesidad de ser tocados por la presencia y por la palabra de Dios. Esto está en el pasaje paralelo de Marcos 10, del 13 al 16. En el versículo 16 de Marcos 10, dice, y tomándolos en sus brazos, o sea, Jesús los cargó, los bendecía, es decir, hablaba palabras de bendición a los niños, y poniendo las manos sobre ellos, fíjese qué lindo, también los tocaba. Entonces, nuestros hijos necesitan, Margarita, Daniel necesita ser tocado por la presencia y por la palabra de Dios. Así es. Entonces, qué lindo que este pasaje paralelo nos ayuda, pero Mateo 19:13, que es otro pasaje paralelo, nos regala otro detalle. Dice que lo llevaron a Jesús para que pusiese las manos sobre ellos y orase, o para que los bendijera. Era una costumbre muy bonita que tenían los judíos.
de que una persona de autoridad espiritual, en un momento solemne, por decirlo así, casi que en una ceremonia solemne, esa persona de autoridad que podía ser el abuelo, el rabí, el patriarca, el profeta o el sacerdote, colocaba sus manos sobre las cabecitas de los niños y mientras hacía esa ceremonia simbólica de tocar sus cabezas, que quiere decir de transmitir el poder de Dios a esos niños, esa persona iba profetizando, hablando palabras de parte de Dios para esos niños. Los niños estaban escuchando esas palabras y eso marca la vida de un niño. Por ejemplo, la historia de Jacob bendiciendo a todos sus nietos antes de morirse. Se los trajeron todos alrededor de la cama y uno a uno él los fue bendiciendo. A 12 niños le impuso las manos y profetizó. Y estoy segura que Judá escuchó donde hablaba de que Dios tenía planes especiales con la tribu de Judá, con él, con sus descendientes, y de ahí vendría el rey David, vendría Cristo, de tal manera que eso determina la manera de cómo nuestros niños se relacionan con Dios. Entonces fíjese que yo pienso que todos nosotros los padres podemos ayudar a nuestros niños a escuchar en la Biblia las palabras que Dios tiene para hablarles a ellos. ¿Tú qué apunte nos puedes dar para eso? Aquí hay algo importante o varias cosas importantes que agregar. Es importante recordar o recordarnos a nosotros mismos como papás que somos la primera autoridad espiritual de nuestros niños, ¿sí? O sea, que no es el pastor de la iglesia. Sí, sí es una autoridad espiritual, pero la responsabilidad... Pero no es la primera autoridad espiritual. No es la primera. La maestra o el maestro del niño es la primera autoridad espiritual. No es la primera autoridad espiritual. Somos nosotros como papás. Lastimosamente, tantas ocupaciones, el día a día nos ha hecho irresponsables y le hemos dado ese papel fundamental a otras personas, como lo hablábamos ahorita. Entonces, eso que decía Pastor ahorita, de hablar, de bendecir, de imponer manos, que lo hacía el sacerdote, ahora nos corresponde a nosotros en primera medida. ¿Que necesitamos herramientas? Sí, necesitamos herramientas. La primera, volvemos a hacer alusión a esto, es el Espíritu Santo, ¿no? Cada hijo, cada niño es particular y es diferente y necesitamos esa guía y esa dirección del Espíritu Santo, pero también necesitamos herramientas externas y no está mal buscarlas y no está mal preguntarlas, ¿no? Por ejemplo, hablando en el caso concreto de nosotros como Iglesia Catedral de Vida, gracias a Dios tenemos un ministerio infantil con maestros muy preparados y muy capacitados que en este tiempo hemos estado angustiados por el tema de que no estamos con los niños, de que no los hemos visto, de que las clases allá las hacíamos tan personalizadas y ahora como que al principio nos sentíamos en el aire, ¿no? Pero gracias a Dios, Valentina, junto con todo el equipo infantil, nos aterrizó un poquito y dijimos, bueno, vamos a echar mano ¿de qué? De las estrategias y de las herramientas que tenemos hoy en día. Entonces, se han creado grupos de WhatsApp con los papás, se han establecido reuniones por aplicaciones como por ejemplo Zoom, donde se ha estado trabajando con los niños. Aquí es importante aclarar, niños grandecitos, ¿no? Que directamente ellos se hacen, pero también estamos trabajando y estamos planeando para hacer talleres de padres virtuales, porque sabemos que como papás también necesitamos buscar esas herramientas. Y pues aquí es importante de pronto si algún papito nos está viendo y escuchando y no está involucrado aún o en los grupos de WhatsApp, nos puede escribir ahí o por el interno y con todo gusto lo relacionamos con su maestro, porque la idea es que ningún niño en este tiempo se nos escape, ¿no? De esa cobertura espiritual, aclarando nuevamente que aún así nuestra responsabilidad principal es nosotros como papás, ¿no? Bueno, usted mencionó a los niños que van los domingos a la iglesia. Rema es el ministerio que Dios nos ha dado en Catedral de Vida para atender la vida espiritual al lado, ahí para hacer como una ayuda al lado suyo. Sí. No somos los responsables, sino la ayuda de ustedes
para los niños que asisten el domingo, pero hay niños que no van los domingos, sino solo van los miércoles, niños y niñas. Entonces a ellos también les tenemos unas herramientas especiales. Sí. A las niñas las atendemos con un ministerio llamado misioneritas. También cada profesora se ha tomado el trabajo de llamar a cada niña y a sus padres a ver cómo están. Y cada semana les envía una guía para que los padres en casa puedan fomentar esa vida espiritual de la niña. E igualmente a los varoncitos, que los atendemos con un ministerio llamado Exploradores del Rey, también igual. Nuestros maestros líderes de Exploradores del Rey han estado muy pendientes de cada uno de ellos y semana a semana los han estado atendiendo por las diferentes redes sociales. Así que aquí estamos para estar al lado suyo, papá, mamá, abuelito, tía, hermano mayor que estás a cargo de unos niños en la Iglesia Catedral de Vida. Tú eres el primer responsable, pero nosotros estamos aquí para ayudarte. Para brindar esas herramientas. Es correcto, entonces no deje de lado, si usted no está incluido en nuestros grupos de WhatsApp, por favor, háblenos por el interno, inmediatamente lo incluimos en estas redes. Sí, claro que sí, claro que sí. Gracias, Pastora Margarita, porque es muy importante todo eso que usted nos ha dicho. Bueno, y con respecto a la palabra del Señor, pero yo creo que también los niños necesitan un espacio para orar, un espacio para alabar a Dios, un espacio para que el Espíritu Santo se mueva en ellos y los toque. Así ¿Qué es. tips nos puedes regalar esta mañana? Bueno, ahí utilizando estas herramientas que como Ministerio Infantil se están dando a los papás, ¿sí? Utilicémoslas de manera positiva en casa, que cuando vayamos a acompañar a nuestros niños a hacer estos retos, estas actividades, sea un tiempo especial, sea un tiempo donde no que el niño vaya y haga lo que la maestra le pidió que hiciera, sino que nos involucremos también nosotros como papás. Esto no es fácil porque es cambiar hábitos, ¿sí? Es crear nuevos hábitos en nuestra casa donde tenemos, por ejemplo, algunos tips que debemos tener en cuenta. Una vez por semana, un tiempo especial crear para tener un devocional en familia. Involucrar al menos una vez por semana. Al menos una vez. Hay padres y grupos de familia que pues les gusta más frecuente, también lo pueden hacer más frecuente. Claro que sí, sino que de pronto pero ahora, lo mínimo sería en la casa, no estamos hablando del culto que les enviamos, así es, eso es sino aparte. de la casa, ¿cierto? Eso es aparte, que como familia haya esa iniciativa, ya sea antes de que el niño se acueste o el sábado en la mañana que de pronto ya los niños han salido de todo el tema del estudio, del colegio, tener ese tiempo devocional en familia. Segundo, involucrar a nuestros niños de manera activa en ese devocional, ¿sí? ¿Por qué? Porque es importante, porque de pronto solamente los adultos nos sentamos en la palabra y somos los que cantamos en ese devocional familiar, somos los que leemos la Biblia, somos los que explicamos, y el niño se vuelve un asistente más, y esa no es la idea. La idea es que empecemos desde muy pequeños a enseñarle a nuestros niños que ellos pueden participar de esa vida espiritual con sus habilidades y sus talentos. Si a su niño le gusta tocar la guitarra, así la toque mal, ¿no? No importa. A él le guste cantar, así no tenga la mejor voz, pero involucrémoslos activamente y pongámosle una responsabilidad en ese devocional. Así no se sepa la letra de las canciones. Exacto. Y lo haga mal, nunca, de pronto, perdóneme que nombre algo negativo, pero puede suceder. Nunca es ponerlo a la burla, decir que lo hiciste mal, que tú no sabes. Al contrario, estimularle todo el tiempo su participación en la vida devocional de la familia. Exacto, y vamos programándolo. Como eso se tiene que convertir en un hábito familiar, programémoslo de pronto a principio de semana. Mira, Juanito, mira, María, mira, te corresponde cantar. Así que tienes que estudiar esta semana la canción que vas a cantarnos en el devocional el sábado, por ejemplo. Ajá. Y eso los anima, eso los involucra y eso los hace parte de algo. Y ese algo es esa vida devocional. Bueno, y aquí yo quiero pegar un pequeño apunte, y es con respecto a los padres, a los varones. Por favor, varón, involúcrate en esos devocionales familiares. No dejes que tu esposa sea la única que programe, que coordine. Tus hijos están esperando con ansias, no te lo dicen quizá, pero están esperando con ansias que tú tomes parte activa, que tú tengas ese liderazgo espiritual también en casa.
no importa, de pronto hay papás que les gusta es leer la Biblia, léala. Otros les gusta orar, usted sea el que ora. O a otros les gusta enseñar, hágalo, pero participe de alguna manera para que sus hijos vean que usted da el ejemplo. Y también aquí algo importante. Me adelanté un poquito al último punto, discúlpeme. No, tranquila. Y aquí algo importante también a las mamitas que de pronto no tienen ese papá cristiano, ¿no? Que no tiene ese hábito, a ese esposo. No nos desmotivemos como mamás, hagámoslo, involucrémoslos también. La idea es que ese devocional familiar sea para todos, para todos. Muy bien, qué bonito. Y por último, el último punto, vamos a tratar este último punto, la última necesidad de los niños en el ámbito espiritual es que ellos necesitan el ejemplo de adultos que se comprometen con Cristo. Mire lo que dice Lucas 18, 17, en verdad les digo que si no reciben el reino de Dios como un niño, y le está hablando a los adultos, le está hablando a los discípulos también, si no reciben el reino de Dios como un niño, no entrarán en él. Los adultos que deseamos guiar a nuestros niños en la vida espiritual, tenemos que mostrar una vida con actitudes y acciones de un verdadero discípulo de Cristo. Y ahora sí, Pastora Margarita, le suelto ese punto. Sí, aquí es bien importante porque los niños, en especial los pequeñitos y bueno, tal vez algunos preadolescentes también, aprenden mucho por imitación, ¿no? Y a esa primera sociedad que van a imitar es a la sociedad de su familia. Así que no podemos exigir algo que como papás nosotros no lo hagamos, no tengamos ese hábito, ¿verdad? Entonces es importante que nos concienticemos de la importancia de que como papás somos ejemplo. Como papás tenemos esa responsabilidad, así que el primero que tengo que, hablándolo en términos bien cristianos, el primero que tengo que ser ministrado, debo ser yo, para ministrar a mis hijos, para ministrar a mi familia. Y esto me recuerda, quiero hacer así un pequeño aporte de un personaje de la Biblia, y fue el papá de Sansón, ¿cierto? Cuando el ángel de Jehová vino y los visitó porque eran estériles, su esposa era estéril, les dio una serie de indicaciones antes de darle a su hijo, que no debía cortarle el cabello con pasar navaja sobre su cabeza, debía alimentarlo de cierta manera, y él como papá también, ellos debían alimentarse de cierta manera, y esto nos enseña que es nuestra responsabilidad ser ejemplo, es nuestra responsabilidad cambiar esos hábitos que posiblemente no están siendo de bendición en la vida espiritual de nuestros hijos. Y un ejemplo rápido puede ser cómo nosotros reaccionamos en medio de toda esta crisis mundial, ¿sí? De pronto muchos papás, y es más que normal que reaccionemos ansiosos, estresados, preocupados por todo lo que está pasando, porque ya esa crisis y ese miedo de pronto a la enfermedad se está transformando en un miedo a la crisis económica. Y aún así yo más me estreso y me angustio como papá. Pero mire que nuestros hijos están aprendiendo cómo estamos reaccionando nosotros ante algo. O sea que ellos miran si usted está confiando en Dios o no. Exacto. Está mirando la calidad de fe que tenemos. Exacto, así es. Importante también encomendar el cuidado de Dios a nuestros hijos como papás, descansar en Dios, ¿no? Porque esa ansiedad es un exceso, es algo excesivo de preocupación, y preocupación es algo preocupación antes de. Entonces son cosas que posiblemente no han pasado, pero nosotros ya nos estamos distorsionando. No han pasado y que pronto ni van a pasar, ¿no? Y que ni van a pasar. Exactamente, pero pues también es importante reconocer que somos humanos y es normal, es nuestra naturaleza de pronto preocuparnos tanto, pero aquí queremos enfocarnos en este punto de que somos ejemplo de cómo estamos reaccionando, cómo estamos hablando, cuáles son nuestras conversaciones, cómo es nuestra fe en medio de pronto de esta crisis que muchas familias posiblemente están viviendo, y eso ministra la vida de nuestros hijos, eso lo están viendo nuestros hijos, así que
entreguémosle a Dios esas angustias, esas preocupaciones que son normales, pero también hagámoslo con la responsabilidad y conscientes de saber que alguien más está detrás viendo nuestros pasos. Muy bien. Le agradezco mucho, Margarita, porque nos ha dado unos clips o unos tips muy importantes para poner en práctica. Y bueno, vamos a concluir entonces diciendo que hemos conocido el ejemplo de muchos niños cuyos papás se han preocupado, como esas mamitas que presentaron sus niños a Jesús para que orara por ellos, de guiarlos en su vida espiritual. Yo los conozco y hoy son adultos. Y esos niños han pasado por crisis, han pasado, las familias también, pero hoy ya son adultos y aman y sirven a Dios, Margarita. Porque el trabajo de inversión espiritual, por decirlo así, de sembrar en la vida espiritual, da sus frutos. Sí. Pero por el contrario también conozco casos tristes donde los padres poco se han interesado en la vida de sus hijos. De pronto escasamente los han llevado a la iglesia, a veces regularmente, a veces de vez en cuando, y también veo que hoy son adultos y hoy ni aman ni sirven a Dios y su vida realmente es triste. Entonces no olvidemos que los padres debemos ser los guías que ayuden a nuestros niños a desarrollar una relación personal con Dios, una relación activa con Dios y una relación diaria. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando tengan 18 años. Hasta cuando lleguen a la mayoría de edad. Solamente así se puede cumplir en las vidas de ellos el proverbio que tanto conocemos, Proverbios 22:6, que dice: instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Entonces, papito y mamita, adelante, ánimo, Dios está contigo, nosotros como iglesia estamos para ayudarte. Y vamos a dejar la parte final de oración en manos de un varón y de un papá, porque, bueno, queremos precisamente que ustedes vean ese ejemplo que hemos visto o que hemos nombrado como tercer punto. Necesitamos tener como adultos un ejemplo de vida comprometida con Cristo. Así que ahora va a venir el pastor David para orar concluyendo este mensaje. Que Dios les bendiga, nos vemos en otra ocasión y gracias por conectarse con el Señor. Muchas gracias. Gracias, Margarita. Pastora, muchas gracias. Muy bien, la palabra del Señor ha sido clara a esta hora. Los niños son muy importantes, no descuides a los tuyos, ora por ellos. Recuerda que tú eres la persona más responsable espiritualmente. Vamos a orar por ellos, vamos a orar por esos papás para que les ayude en estos tiempos de cuarentena. Mire que desafortunadamente nos desacostumbramos a enseñarle a nuestros hijos. Y en estos momentos de cuarentena tuvimos que replantear nuestro papel de maestros. Y a veces nos falta la paciencia, a veces nos falta la empatía. Y quiero hacer esa oración por esos padres que hoy se declaran partícipes de la palabra que escucharon, hacedores de la palabra, y van a decir: yo voy a ser el primer sacerdote de mi casa, yo voy a ser ese papá que voy a orar, a bendecir, a profetizar sobre nuestros hijos. Ahí donde estás, Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Dios, fue clara con nosotros y queremos responder a ella, Dios, y oro por cada papá, Dios, por cada mamá que hoy, Señor, se levanta en medio de esta cuarentena para bendecir a sus hijos. Que hoy se levanta, Señor, a cambiar de mentalidad, Dios, y que se pone, Señor, ese traje de maestro, ese traje de sacerdote, Señor. Se empodera como ese líder que Dios le ha mandado a ser, Dios. Dale paciencia, Señor, dale mucha sabiduría, que tu Espíritu Santo guíe, Dios, en cada decisión, en cada palabra, Dios. Que nosotros como padres de familia podamos, Señor, orar por nuestros hijos, imponer nuestras manos. No hay mayor bendición, Señor, que la de un padre que ora por su hijo, Dios.
Señor, por favor, levanta, Dios, padres de familia, Señor, que hagan el altar familiar, Dios, con sus hijos, Señor. Levanta padres de familia, Señor, que con su ejemplo hablan más, Señor, que con sus palabras, Señor. Señor, levanta padres de familia, Señor, que hablen bien en estos tiempos de cuarentena, que puedan dominar sus emociones, Señor, que puedan dominar su carácter en tiempo de cuarentena. Levanta padres de familia que puedan abrazar a sus hijos, Señor, jugar con ellos, dedicarle tiempo, Padre. Y oramos, Señor, para que venga tu paz a cada hogar, Dios. Señor, por favor, Dios, no queremos ver la violencia intrafamiliar, Dios mío. No queremos ver, Señor, a hijos, Señor, a niños, Señor, maltratados, Señor, física o psicológicamente o verbalmente, Dios. No, Dios, nos levantamos, Señor, pidiéndote a ti, Señor, que queremos ser como tú, Dios, para que nuestros hijos sean como nosotros. Oramos por nuestros niños, Dios. Mira, Señor, esta carga académica, Señor, que se ha venido encima. Señor, esta avalancha de trabajos, Señor, escolares, Dios. Por favor, danos paciencia, creatividad, Dios mío. Danos, Señor, la habilidad de manejar los recursos que tenemos a la mano, Dios. Bendice a nuestros niños, Señor, que aunque estén lejos de la iglesia, del templo, de la escuela dominical, Señor, que dentro de sus hogares se encuentren esa iglesia, Dios mío. Que ellos sean el templo del Espíritu Santo, Padre. Guárdalos, Señor, cuídalos. Oramos por los niños, por la niñez, Señor, de la ciudad de Ibagué, Señor, que tanto sufren en estos tiempos de cuarentena. Esos niños, Señor, que tienen que ver el mal ejemplo de sus padres, Señor, cuando pelean, cuando toman, Señor, licor, Dios, cuando escuchan esa música, Señor, que no les ayuda, Señor, en su crecimiento, Dios. Por favor, Señor, ten misericordia de estos niños, Señor, y que puedan escuchar del Evangelio de Cristo. Que ellos, Señor, sean tocados por tu Espíritu Santo, Dios mío, y que puedan conocer el grandioso amor del Padre. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, les repito, recuerden que estamos en tiempos de dar. Si usted tiene algún mercado o algún producto de la canasta familiar que quiera donar, lo puede hacer yendo a nuestro templo en la carrera quinta con calle 23 esquina, o llamándonos para que nosotros vayamos por esos productos, o donando dinero a través de nuestras cuentas bancarias. Ubíquenos a través de el interno de WhatsApp o háganos una llamada. Queremos saber cómo está usted, queremos saber cómo se siente en estos días de cuarentena, queremos orar por sus necesidades y que este resto de semana usted pueda experimentar el poder de Dios, pueda experimentar esa paz que no ofrece el mundo, sino que solamente ofrece nuestro Cristo, nuestro Señor. Dios les bendiga y nos vemos en una próxima ocasión. Existimos para adorar, para atraer a las familias a Cristo. Somos una iglesia que se apasiona, una iglesia viva, Catedral de Vida.